Nostradamus, el tercer anticristo y la tercera guerra mundial parte 3. Guerra en Siria e Irán y contra el ISIS. Tras años de persecuciones y masacres, los judíos regresaron a Tierra Santa en 1948. Pasados 60 años, la amenaza de una nueva guerra mundial se vuelve a cernir en la humanidad con el avance del ISIS desde Irak a una Siria desangrada desde 2011 por Bashar al-Assad. Nostradamus advierte de la aparición de una pandemia desde África que se expandirá por el mundo, siendo el ébola o una epidemia próxima, pero también puede ser una metáfora del camino que seguirán los sarracenos, quienes desde Siria y África pasarán a Turquía, Francia y España, sembrando el terror. Nostradamus une la cuarteta 424 con extractos del almanaque para el año 1561, mediante las palabras Terre Sainte, Voix por parolle, Sanct Terre Tainte por effusion de Sanct qui aura este expandu, e Impurs por Meschans. Con el nombre Aquilonaire se ofrece una referencia a la Alemania aria de Hitler, pero se advierte de que no será en ese tiempo, sino después. La cuarteta 1066 se une al almanaque con Amerique, cuarteta 424, enseguida sobre Tierra Santa de alma, voces hechas, humano ardor por divino ver brillar, hará de los de su sangre tierra tintar, y los santos templos por los impuros destruidos. Datos, enseguida sobre Tierra Santa de Damasco, voces hechas, humano ardor por el divino veremos brillar, hará de los de su sangre tintar la tierra. Nostradamus esconde en Deame, Adame, Damas, en relación con Damasco. Esta cuarteta está describiendo la guerra de Siria que comenzó en 2011. Bashar al-Assad, presidente de Damasco, abrió una encarnizada batalla masacrando a su propio pueblo sirio. Esta guerra civil se complicó aún más cuando el ISIS, avanzando desde Irak, fue conquistando Siria, apoderándose del petróleo, del gas, y sembrando el terror con sus atrocidades. Y los santos templos por los impuros serán destruidos. Nostradamus relata también la destrucción de los antiguos monumentos y templos sagrados por el ISIS, como la ciudad iraquí de Atra, la tumba de Jonás, la gran mezquita omari de la ciudad de Daraa, la mezquita de los omeyas construida en el siglo VIII, la antigua ciudad de Bosra Palmira en Siria, y muchos otros monumentos con milenios de antigüedad considerados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Almanaque para 1561. Nueva noticia: llegada de los Alpes a la Tierra Santa, y penetrando hasta las Españas y las Galias, amenaza universalmente a toda África y a la América con una enfermedad desconocida que se propagará casi universalmente por todo el mundo y en diversos lugares. Se extenderá casi hasta el centro mismo de la Tierra, pero no aparecerá en la región de la llanura meridional septentrional, y todos prestarán atención, guardando silencio por el crimen execrable y el nefando pecado. Turquía y Berbería temblarán a causa de la gran efusión de sangre que habrá sido derramada. En Turquía y Asia sucederán grandes acontecimientos, incluso hasta en América, donde habrá una gran división popular, unos contra otros, de tal manera que tendrán graves disputas acerca de su fe, bajo la señal del escorpión manifiesto, y serán heridos algunos grandes personajes por la santa y verdadera palabra de Dios, la cual mostrará a la religión cristiana un milagro descendido del cielo, la victoria prometida de Jesucristo. La ingratitud de los malvados abolirá la inspiración del Espíritu Santo, de tal manera que toda la Tierra Santa estará unida en la palabra de Dios, y dichoso será aquel que pueda hallarse en esta guerra, porque de ella obtendrá gran fruto. Comentarios. En este extracto se advierte de la aparición de una pandemia o ataque nuclear desde África que llegará a Tierra Santa, España, Francia y América. Nostradamus une aquí con Saint Terre, el centre de Terre de la cuarteta 1 a 87, dedicada al ataque del 11 de septiembre. Cuando utiliza Aquilonarire, el profeta indica que no será en tiempos de Hitler, sino después, pasado 1945 y ya en el séptimo milenio. Turquía y Berbería temblarán a causa de la gran efusión de sangre que habrá expandido. Por Turquía y Asia serán hechas dos cosas. Igualmente, hasta en América habrá gran división popular, los unos contra los otros, tanto que habrá grandes divisiones en su fe, por el escorpión visible,
y serán picados algunos personajes por la san. La verdadera palabra de Dios mostrará a la religión cristiana un milagro venido del cielo, la victoria requerida de Jesucristo. La ingratitud de los depravados abolirá la inspiración del Santo Espíritu, tanto, que toda tierra santa estará unida en la palabra de Dios, y afortunado el hebreo que pueda estar en esta guerra, porque le aportará gran goce. Comentarios. En esta parte los protagonistas son Turquía, África del Norte, y Asia, donde será abierta una batalla encarnizada entre los musulmanes y la cristiandad, mientras en América, se advierte que podría surgir un enfrentamiento civil, pero finalmente Nostradamus muestra la victoria de Occidente e Israel frente a la barbarie, el falso anticristo. Pocas veces Nostradamus es tan preciso como en la cuarteta 1066, donde juega con el número 66 para indicar que en América aparecerá el personaje del falso anticristo, un presidente rebelde y republicano que provocará una gran pelea entre su pueblo. Cuarteta 1066. El jefe de Londres con reino americano. La isla de Escocia temperará por helada, Rey Rev, tendrá un tan falso anticristo, que les meterá mucho a todos en la pelea. Datos. El jefe de Londres con el reino americano. Los británicos se aliarán con Estados Unidos frente a una nueva lucha. Rey rebelde, tendrá un tan falso anticristo, que les meterá mucho a todos en la pelea. El Rey Rev hace referencia a un nuevo personaje, estadounidense, un presidente rebelde del francés Rebelle. Él será el causante de una nueva guerra contra un falso anticristo. La isla de Escocia temperará por helada. Escocia en ese instante sufrirá fuertes heladas que harán pasar penurias a la población. También puede indicar una implicación de Escocia en este u otro conflicto. Profecías cárticas sobre el anticristo. Número 26. Luego el gran imperio del anticristo comenzará donde una vez fue el imperio de Atila y Nuevo Xerxes. Jerjes I fue rey persa de la dinastía de Achaemenid, desde el año 485 a 465 a.C. Descenderá de allí con números grandes e innumerables, de modo que resultará el Espíritu Santo proviniendo del grado 48, hará una transmigración, y perseguirá la abominación del anticristo al gran vicario real de Jesucristo, estará contra la iglesia cristiana y su reino durante un tiempo, y hasta el fin de los tiempos. El imperio del anticristo comenzaría en Irán en la guerra contra Irak. Posteriormente, el nuevo rey persa, nombrado en las sextillas, perseguirá a las iglesias cristianas y a Israel, hasta el final, en un nuevo conflicto bélico. Número 29. Estos serán acompañados por la procreación de una nueva Babilonia, hija miserable ampliada por la abominación del primer holocausto. Esto durará durante solo 73 años y 7 meses. Parece compararse el periodo de la deportación de los judíos de Palestina a Babilonia, cuando el ejército de Nabucodonosor destruyó Jerusalén, con la procreación del nuevo Estado de Israel tras el Holocausto, sufrido por la Alemania nazi, y que este Estado durará 73 años y 7 meses hasta el 2021. Después, habría una nueva guerra o ampliación de Israel. En la longitud 50 se encuentra a Alemania, que casi fulminó a los judíos. Con este último capítulo, ponemos fin a este estudio sobre la figura del anticristo, aludida en los trabajos de Nostradamus. Los textos fueron publicados en el libro Nostradamus Camino hacia el Apocalipsis en el año 2011 y Cronología Profética de Nostradamus Tomo Completo en el año 2016. Cuando realizamos nuestro estudio, no existían los acontecimientos actuales. Ahora vemos asombrados junto a vosotros, cómo sufrimos la pandemia del COVID, y cómo Israel está sumido en una guerra, mientras América incita a la confrontación contra la Rusia de Putin, un juego peligroso que implicará a la OTAN. Si estás interesado en estudios completos sobre la obra de Michel Nostradamus, danos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. No olvides visitar nuestra web, caesaremnostradamus.com.